La Revolución Maderista entre 1910 a 1911. El punto de partida revolucionario fueron declaraciones realizadas por el presidente Díaz, en las que afirmaba que el pueblo mexicano ya estaba maduro para la democracia, no deseaba continuar en el poder. Uno de los movimientos políticos, económicos y sociales ocurridos en América entre 1910 y 1920 es, sin lugar a duda, la Revolución Mexicana. El ideal para los jóvenes era desplazar a dictadura porfiriana de 30 años. La Revolución Mexicana se inició en el año 1910, fue un gran movimiento popular, antilatifundista y antiimperialista que fue responsable de importantes transformaciones en México, donde existía una supremacía de la burguesía sobre las instituciones del Estado. La dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz llegó al poder por primera vez en 1876, alcanzando la bandera de la no reelección. En el transcurso de los años se hizo caso omiso de esta promesa electoral y buscó una y otra vez su reelección presidencial. Con astucia, sagacidad y menosprecio de las aspiraciones ciudadanas logró gobernar durante 7 periodos. Un caso realmente insólito e intolerable, en más de 30 años de subordinados al Ejecutivo. La división de los poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos de ciudadanos solo existían escritos en la Carta Magna. Antecedentes de la Revolución Mexicana. En la transición del siglo XIX hacia el siglo XX, el régimen del general Porfirio Díaz comenzaba a llegar a su fin. Porfirio Díaz asumió el poder en nombre de la plataforma del régimen liberal que implantaba la inmovilidad política. Durante su gobierno estallaría la Revolución Mexicana. Antecedentes. El Porfiriato. El periodo de 1876 a 1911 se caracterizó por la dictadura de Porfirio Díaz, responsable del desarrollo del capitalismo mexicano. Su gobierno era apoyado por la aristocracia mexicana y los capitales de las empresas extranjeras. Estas alianzas impulsaron sus políticas antipopulares. Actuó apoyado por un ejército que podría una función política y en la Iglesia Católica. Socialmente, a principal base de apoyo a la dictadura de Porfirio Díaz, Porfiriato fue la llamada clase latifundista. Estos eran los grandes beneficiarios de la política del gobierno, que eliminó el ejido posibilitando la mayor concentración de tierras por parte de los terratenientes mexicanos y la formación de grandes contingentes de campesinos explotados. El campo se encontraba en manos de la aristocracia rural, las minas, el comercio, los bancos y las pocas industrias eran concesionadas al capital extranjero, principalmente americano. Así, el porfiriato era un resultado político de un pacto social entre los latifundistas y el capital extranjero. Como ocurrió en forma general en el resto de América Latina, el poder político, este pacto social, que tenía su cabeza en la figura de Porfirio Díaz, fue el aval de la paz social e interclasista que aseguraba el dominio de los hacendados sobre la población campesina. Porfirio Díaz impuso la paz porfirista entre los innumerables caciques agrarios al mismo tiempo en que reprimía ferozmente a los marginados sociales impuestos por su sistema. El Estado, este Estado porfirista era administrado por una burocracia civil militar que se inspiraba en el positivismo europeo, los llamados científicos que creían poder regenciar a la sociedad de manera autoritaria, de arriba hacia abajo. La Iglesia mexicana siempre desempeñó un papel político importante en la historia del país de México. Sin embargo, este poder se vio afectado por la llamada Era de las Reformas en 1854 a 1876, cuando la Iglesia perdió parte considerable de su poder, principalmente por la adopción de políticas liberales que confiscaron sus tierras. Esta
Iglesia mexicana era extremadamente orgullosa de su pasado colonial, donde cumplieron un papel fundamental en la manutención del Imperio Español. Ahora, al igual que en la época virreinal, su responsabilidad principal era inspirar inconformismo popular para el dominio de la clase aristócrata. Estallido de la Revolución Mexicana. En el año 1908, Porfirio Díaz declaró estar cansado de ejercer el poder, insinuando la posibilidad de alternancia en el poder. Esto bastó para que Francisco I. Madero se candidateara en la plataforma anti-reeleccionista. La recepción de su candidatura fue muy grande y popular. Esto bastó para que los grupos de poder porfiristas presionaron a Porfirio Díaz a continuar en el poder. Francisco I. Madero fue hecho prisionero días antes de la elección y Porfirio Díaz venció en las elecciones. Luego de recuperar la libertad, Francisco I. Madero se refugió en los Estados Unidos y promulgó el Plan de San Luis, un llamado al pueblo mexicano para tomar las armas en contra del gobierno y dictatorial de Porfirio Díaz. Esto propiciaría muchos levantamientos armados en diferentes regiones de México encabezadas por Pascual Orozco, Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata, cuyas victorias militares obligarían a la renuncia al exilio de Porfirio Díaz y al inicio verdaderamente de la Revolución Mexicana. Francisco I. Madero sería lento presidente de México. El choque entre Francisco I. Madero y Emiliano Zapata. Francisco I. Madero creía que los objetivos de la revolución habían sido alcanzados con la derrota del gobierno porfirista, pues México contaba con las instituciones democráticas que atenderán los deseos reformistas de los campesinos. Sin embargo, Emiliano Zapata la tierra es para quien trabaja. Esta fricción colocó a Francisco I. Madero en dependencia de la camarilla militar liderada principalmente por el general Victoriano Huerta. Lucha entre Venustiano Carranza contra Francisco Pancho Villa y Emiliano Zapata. Agraria. Mientras tanto se había firmado un acuerdo, el Pacto de Xochimilco, entre Emiliano Zapata y Francisco Pancho Villa. Es entonces que Venustiano Carranza reorganiza sus fuerzas militares constitucionalistas y derrota a las fuerzas militares de Pancho Villa y Emiliano Zapata. También estableció la pena de muerte contra los huelguistas en México. Fin de los líderes campesinos, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Con la victoria de los constitucionalistas al mando de Álvaro Obregón, villistas y zapatistas entrarían en descomposición, luego de la muerte de sus líderes. Venustiano Carranza, luego de neutralizar a los poderosos líderes campesinos al asesinarlos, emprendería la tarea de promulgar la reforma agraria. Las consecuencias de la Revolución Mexicana. Se promulgó la Constitución con la reforma agraria, la nacionalización del suelo y del subsuelo y la devolución de las tierras comunales a los indígenas. La Iglesia Católica es separada del Estado y se les disminuye su influencia. Los trabajadores pasaron a tener derechos laborales reconocidos. Se
organizan los sindicatos y se consolida el sistema de educación nacional. Cuando el presidente Manuel Ávila Camacho es electo, un periodo de consolidación y reconciliación que marca el fin de la Revolución Mexicana, dando inicio a una fase de desarrollo industrial en México. La más reciente influencia de la Revolución Mexicana fue en relación a la adhesión de México en la NAFTA, Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Recibió la oposición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, así como Emiliano Zapata lo hizo. El EZLN reivindica mejores condiciones de vida para los campesinos indígenas y una reforma agraria, además de considerar nociva la intromisión extranjera en la vida mexicana, que se cree que es representada por el NAFTA. El 1 de enero de 1994, al entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA, el EZLN tomó varias ciudades del estado de Chiapas, región bastante pobre del sudeste de México, teniendo como objetivo mostrar al gobierno mexicano y al mundo su insatisfacción con el proyecto político y económico del gobierno de México.